oportunidad que me tiene de que me da de poder de estudiar la palabra de Dios, que pienso que es motivo, que es motivo de bendición para todo creyente. Y me acuerdo que este sería como mi segunda vez que expongo. La primera vez fue mi tutor, nuestro hermano Ismael, y ahora sería la segunda vez que expongo de algún tema en el cuerpo joven. Así que estoy igual un poco nervioso, más que nada por el tema que se va a tratar, de lo cual vamos a hablar. Que como muy bien decía nuestro hermano Carlito, no hay que ignorar acerca de las cosas tanto espirituales como de las cosas de Dios. Y de dónde nosotros podemos saber de Dios. Obviamente de la palabra de Dios. Entonces no podemos ignorar de los temas bíblicos. No podemos ignorar la Biblia, más que nada. Porque eso nos puede llevar a un error. Juan Crisóstomo era un obispo que vivió en el siglo IV, V, III, no me acuerdo. Pero él dijo la siguiente frase: el ignorar las escrituras es causa de las herejías. Y una herejía puede ser un error fatal, un error que nos puede llevar a apartarnos de la verdad. Y la verdad la podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Entonces nuestra base siempre tiene que ser la Biblia. Por eso es importante hacer estos estudios o estudiar la palabra de Dios. Porque nosotros decimos creer que la Biblia es la palabra de Dios, ¿o no? Amén. Entonces ahí estaría la pregunta: ¿la estudiamos? ¿La leemos? Si creemos realmente que es la palabra de Dios, ¿le ponemos el mayor énfasis e importancia a los temas bíblicos? Entonces, es que nos ayude Dios para poder realmente poner atención a estos temas que pueden ser importantes, en los cuales no pueden apartarnos del error. Entonces voy a introducirme más en el tema. En el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay que hacer una pregunta, hay que preguntarnos entonces, ¿qué son los dones espirituales? ¿O qué es tener un don espiritual? ¿Qué es tener algún don espiritual? Y si nos vamos al original, a la palabra, como ya nuestro hermano Carlos lo dijo, la palabra en el original donde dice dones, en el versículo 4, es la palabra carisma. Y significa algún regalo, dádiva, algo que yo le doy a alguien sin merecerlo. Es un regalo inmerecido, podríamos decir. Eso es un don, la palabra don, lo que significa la palabra don, un regalo inmerecido. Entonces, este regalo, este don, ¿cuál podría ser su naturaleza? Y, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de este regalo inmerecido? Y para buscar la naturaleza había que preguntarnos de dónde viene. ¿Quién lo envía? ¿Y de dónde viene? Es un don espiritual. O sea, ¿de quién viene? Del Espíritu Santo. Entonces, versículo 11 dice que pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. O sea, ¿quién da los dones? El Espíritu. Entonces tiene una naturaleza espiritual, que es totalmente distinto a algún talento natural que puede tener alguna persona. Por ejemplo, no sé, pues alguien puede ser más bueno en el lado de la música más que otro, tiene un talento natural, que no necesariamente tiene que ser un don espiritual, tiene un talento natural, es distinto.
O alguien puede tener en deporte, puede ser más bueno que otro. Pero esos son talentos que se pueden llamar naturales. Pero los dones espirituales tienen una naturaleza específica. Tienen un propósito por el cual el Espíritu Santo los da. Y bueno, para dar como una definición, yo definí que ¿qué es el don entonces espiritual? Es una manifestación del Espíritu que se muestra en una capacidad o habilidad extraordinaria que tiene un creyente, y que esta capacidad es dado gratuitamente y soberanamente por el Espíritu Santo para el beneficio de la iglesia. Amén. Eso podríamos decir que es un don espiritual. Ese es el don espiritual. Y esta habilidad obviamente no todos la tienen. Algunos tienen algún cierto tipo de dones que no todos la tienen. Más adelante vamos a hablar en más detalles. Pero estos dones tienen un propósito. No están ahí porque están nomás. Tienen que tener un propósito. Cada cosa tiene un cierto propósito, los cuales Dios la establece. Los propósitos los establece Dios. Y bueno, yo separé en 3 propósitos que tienen estos dones, en el cual sería el provecho mutuo, para la edificación y para el engrandecimiento y el avance del Evangelio. Entonces vamos a ver el primer propósito, en el cual es el provecho mutuo. Versículo 7, lo voy a leer. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. ¿Y qué puede significar esto? ¿De qué provecho estamos hablando? La palabra, en el original, la palabra provecho, en el cual se traduce como provecho, literalmente significa recolectar, recoger. También se puede traducir como traer juntos, y tiene que ver con la idea de un beneficio mutuo. Yo lo puedo traducir como un beneficio de todos. Otras traducciones lo traducen como para provecho de todos, o para el bien común, o para el bien de los demás. Versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, dice una traducción. Para el provecho mutuo. O sea, no es algo que es para mí nomás, que es solamente... Gracias. O sea, el don espiritual no es algo que es para mi provecho, no, sino es dado para el provecho de los demás. Y aquí, contextualmente, para el provecho de la iglesia. Para el provecho de la iglesia. En el versículo 25 dice... Perdón, esos son elementos súper importantes para discutir después, por eso es que este es un estudio, porque algunos se pongan nerviosos, no hay mucho amén. Es un estudio que nos está aplicando la palabra, así que estamos recién empezando, y que sea para los otros y que no sea para mí, tiene una gran importancia que después van a ver. Porque si es para mí y no es para los demás, entonces no es bueno. Así que, atento. Gracias. Versículo 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y aquí me gustaría ir leyendo lo que Pablo después le dice, porque hace una analogía con el cuerpo. Versículo 14 dice: además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? O sea, está diciendo de que si dijera el pie, yo quiero ser mano. O sea, si no es mano, no es del cuerpo. Eso está diciendo, no será del cuerpo, obviamente sigue siendo del cuerpo, aunque es pie. Después sigue dando los mismos ejemplos. Si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso.
Lo que Pablo está tratando de ilustrar es que Dios reparte esos dones porque son necesarios. Que son necesarios para el avance de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los demás. O sea, está queriendo decir no porque alguien tenga un don, no sé, que puede ser insignificante, es porque, entonces no, ese hermano no es tan importante ese don. No, está diciendo que todos son necesarios. Amén. Sigamos más adelante, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. ¿Entienden a lo que Pablo está diciendo? Porque Corintio tenía un problema. Corintio exaltaba unos dones más que otros. Entonces Pablo está diciendo, no, eso no es así. Dios ha puesto unos dones específicos porque Él sabe, obviamente es soberano, Él todo lo conoce, entonces sabe por qué pone esos dones y que son beneficios para el otro. Ninguno es mayor que el otro, todos son importantes dentro y cumplen una función, cumplen un propósito, que es también para ayudar al uno con el otro, para el beneficio propio, para el provecho mutuo de la iglesia, para que la iglesia vaya creciendo. Segundo propósito, vaya edificándose. Creo que alguien tiene que tener 1 Corintios 14, 12. Léalo nomás, hermano. Sí, no sé cómo. En nombre del Señor. Amén. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Al final dice que es, ¿para qué son estos dones? Para edificación de la iglesia. ¿Y qué es edificación? ¿Qué significa edificar? Construir. Y la palabra en el original quiere decir construir un hogar. Quiere decir construir un hogar. El original tiene la idea de construir un hogar. Entonces estos dones tienen que ser para la construcción de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre se refiere como a un hogar. El pueblo de Dios se refiere como una familia, la familia de Dios. Entonces tiene que ser para construir, para que la iglesia vaya creciendo. Pero en los Corintios no se daba eso. En los Corintios habían incluso divisiones y diferente índole. Pero Pablo les está exhortando de que estos dones son para edificación de los demás y para el provecho mutuo. Es por eso que cada don está donde debe estar. O sea, cada creyente tiene un don en particular para el funcionamiento y edificación de la iglesia. Pero también es para el engrandecimiento y para el avance del Evangelio. Porque no sirve de nada que la iglesia se edifique si no muestra el Evangelio. Porque el Evangelio es lo central. Entonces podemos decir que uno como objetivo final del propósito de estos dones es el engrandecimiento y el avance del Evangelio. Y aquí voy a poner unos ejemplos. Vamos a ir a Hechos 2. Voy a leer Hechos 2, 11. Sabemos todo lo que ocurre en Hechos 2. Amén. Todo lo que ocurre, la venida del Espíritu Santo. Y hay unas manifestaciones de dones. ¿Cierto? En Hechos 2 hay unas manifestaciones de dones en los cuales el Espíritu reparte según quiere. Y en el versículo 11 dice: cretenses y árabes les oímos hablar las
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo, están llenos de monstruos. ¿Qué dice el versículo 11? Las maravillas de Dios. Después, ¿qué ocurre? En el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Qué fue el efecto de la manifestación en ellos dos de los dones espirituales? Alma salvada, dice Ismael, y el avance del Evangelio. Amén. El engrandecimiento del Evangelio. Amén. Y voy a dar una cita del libro la historia del avivamiento pentecostal en Chile, cuando hay muchos libros del avivamiento pentecostal en Chile, pero de lo que ocurrió, o una de las manifestaciones de ese avivamiento, de ese tiempo, que fue no hace mucho tiempo atrás. Dice así este escrito. Mucha atención porque está medio enredado, pero se puede entender. Lo escribió Julio, ¿no? Parece, creo que fue. Dice, no debe pasar desapercibida una manifestación que ha tenido resultados de trascendental importancia. Punto aparte, ese espíritu echó a la calle al joven con su Dios es amor. Impulsaba a los bautizados a pregonar a toda boca en las calles las misericordias de Dios con un fervor y valentía notable. Era un impulso ajenos a la persona que sus mensajes y exhortaciones hablaban con un poder que dominaba a los oyentes, muchas veces haciéndoles temblar o llorar. ¿Se entendió? Historia del avivamiento pentecostal en Chile, página 61. Bueno, para que si lo quieren buscar. Lo que quiero resaltar es que cuál fue el efecto de estas manifestaciones que hubo también en 1909. Un engrandecimiento y un avance del Evangelio. Amén. Ese es un propósito también de los dones espirituales, del avance y el engrandecimiento del Evangelio. Estas manifestaciones llevaban a pregonar y a anunciar el Evangelio, y era algo innato de ellos. O sea, el Espíritu Santo los lleva a la calle a pregonar el Evangelio. No sé, hoy en día no he visto eso, por lo menos. Pero ojalá Dios nos dé también ese sentir de poder evangelizar, de poder predicar su palabra. Por lo tanto, si tenemos dones, estos dones deben seguir este propósito. ¿Cuáles? Para el provecho mutuo, para la edificación de la iglesia y para el engrandecimiento del Evangelio. Amén. Esas son las funciones de los dones espirituales. Su naturaleza, su propósito. No están ahí porque están, no. Tienen su propósito, y que estas son, según lo que la Biblia nos ha dicho, son su propósito, y que Dios así nos ayude para poder cumplir también la palabra de Dios. Amén. Ahora pasaré a analizar, cada don por don. Entonces en el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. En el original, literalmente, la palabra quiere decir saber. Saber. A lo mejor alguien sabe, en el original es Sofía. Si alguien se llama Sofía, díganle, su significado es sabiduría. Como dato.
¿Alguien tiene Éxodo 31:3? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien se lo diga? Ya, tu hermano aquí. Ahí se entregaron papelitos Sí, para evitar esto. ¿Está listo? Sí, vale. No, él lo tenía, parece. Ya, él lo tenía. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amén. Está hablando que el Espíritu Santo capacitó a una persona en sabiduría para algún cierto trabajo, para un trabajo específico. Primera de Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Ahí está hablando de Salomón, cuando se le presenta, había un conflicto, cuando le presentan una guagua y estaban peleando de qué guagua era cuál. Y Salomón utiliza la sabiduría que Dios le había dado, ya para que no peleen, partan a la guagua y repártesela entre las dos. Y una mujer dijo, no, que no la partan, que se la entreguen a la otra. Entonces Salomón vio cuál era la madre y se la dio a la verdadera madre. Y ahí lee que todos vieron su sabiduría, cómo había juzgado. Entonces Salomón tenía una sabiduría para gobernar. Tenía esa capacidad, podríamos decir, mayor que los demás para poder gobernar. Y no solamente todos se daban cuenta, de otras naciones también se dieron cuenta de la bendición que tenía el pueblo de Israel por el rey de Salomón, que por esa sabiduría también ganó mucha riqueza. Pero la palabra, el don es palabra de sabiduría. En el original ocupa la palabra, valga la redundancia, palabra de sabiduría. O sea, es algo que se comunica. Porque si yo no puedo comunicar, no puede ser de beneficio para mi hermano. No cumple el propósito en el cual Dios ya ha establecido. Y esta palabra no es como, esta sabiduría o esta palabra de sabiduría no es como la sabiduría que debemos tener todo creyente. Doy un ejemplo. Proverbios 1:7, en el cual dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces todos debemos tener el temor de Jehová, todo creyente, por lo menos ese principio de sabiduría. Pero a lo que se refiere al don, a lo que se refiere esta palabra de sabiduría, tiene que ver con un saber, aquello que no todos saben. Es una sabiduría superior a los demás, que puede actuar en algún momento importante, en algún suceso importante de la vida. Lucas 21, 12 y 15. También, ya, Lucas 21, 12 y 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. Os daré palabra y sabiduría. Y en ellos tenemos muchos ejemplos. Pedro podemos tener, Esteban cuando se defendió, Pablo muchas veces, donde tenía la Biblia también nos habla de el don de fe. A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe. Don de fe. Literalmente quiere decir creer, confianza o convicción. Esta fe no es la fe de todo creyente que debe tener. Este don de fe no es la fe en la cual yo me acerco a Dios
para ser salvo, para ser justificado, sino es una fe superior. Es una fe superior. Ejemplo, y aquí voy a dar algunas citas en Mateos 17, 20. ¿Alguien tiene el Mateo? El que él se le había dado. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Ahí estamos viendo que alguien puede tener poca fe. Romanos 4, 19. En nombre del Señor. Léalo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Amén. Aquí podemos ver que la fe se puede debilitar. Romanos 12, 3. ¿Alguien lo tiene? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está queriendo decir que hay una medida de fe. Y en 2 Tesalonicenses 1:3, Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. amén. Lo que quiero decir es que nosotros podemos tener una cierta medida de fe. Alguien puede tener más fe que otro. Hay una cierta medida de fe, pero el don de fe es una fe superior. Amén. Es una fe donde puede soportar grandes problemas, grandes pruebas, o también es una fe que la puede actuar, como en hacer algún tipo de milagro también. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:4, esa la voy a leer yo. Segunda Tesalonicenses 1:4 dice: por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Este don de fe, alguien lo puede tener, que puede soportar grandes problemas y que otros no. Que puede pasar grandes tribulaciones y que otros no los puede hacer. Los apóstoles pasaron grandes tribulaciones. Ahí podemos ver que tenían un don especial de fe. Tenían una medida especial de fe. Y también se puede ocupar en obrar milagros, en una fe donde puede actuar para poder sanar a otros. A otro, profecía, don de profecía. Y para hablar del don de profecía hay que preguntarse qué es entonces una profecía. ¿Qué es una profecía? Y una profecía es un mensaje de Dios que lleva la voluntad de Dios y no necesariamente tiene que ver con algún hecho futuro, con algo futuro. Y aquí voy a dar ejemplos. Ejemplo, Jeremías 18, del 9 y 10. Es conocido, pero ¿alguien se lo diga anotado, no? Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Amén. Aquí habla de una profecía. Está hablando un profeta en el cual está impartiendo una profecía. Y él habla de una realidad que tenía el pueblo, de su pecado. No necesariamente tiene que ver con un hecho futuro. Oseas 11, del 1 al 4. ¿Te lo di alguien anotado, no? Oseas 11 del 1 al 4. Dice así:
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. Qué hermosa profecía. Amén. Era una profecía que le daba Oseas. Antiguamente los profetas eran como la boca de Dios. Impartían profecía. Y aquí hablaba de Dios, de su amor hacia su pueblo. Ezequiel 36, 26. El que lo encuentre, Yo había dado... Amén. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Aquí está hablando de una profecía en la cual Dios iba a limpiar a su pueblo. La profecía aquí sí podemos hablar de un hecho futuro. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta profecía que la da Elías es un juicio. También podemos ver juicio en la profecía. Isaías 1, del 16 al 17. Isaías 1, 16 al 17. Es conocido también. Amén. 16, 17. Sí. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén. Lo que quiero señalar es que la profecía es un mensaje que lleva la voluntad de Dios. Y este mensaje puede ser tanto de juicio, de exhortación, como la última en Isaías, de arrepentimiento, de un hecho futuro o de una realidad. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ver con algún hecho futuro, sino abarca mucho más. La profecía también podemos ver cuál es, podríamos decir, la profecía más grande, que Pedro dice que la palabra de Dios es la profecía perfecta, que lleva un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio, la profecía mayor. Pero que este es un don de profecía. O sea que no todos los tienen. Es algo especial que el Espíritu Santo reparte a quien Él quiere. Permiso, ¿puedo hacer una pregunta? No. Al final. Guarde la pregunta para el final. Anótela. Anótela y pero ahora para ir avanzando. Sí. Pero no se preocupe. Ya. Entonces esto es un don de profecía. Es que Dios le revela un mensaje individualmente a una persona o a un creyente, pero que este mensaje tiene que cumplir los propósitos, que es para edificación, para la congregación, es para el beneficio de los demás. Lleva un mensaje de parte de Dios individualmente. Esta profecía tiene que ser provechosa, tiene que ser de edificación para la iglesia. Es un mensaje de edificación. ¿Y por qué lo digo? Porque pareciera ser que los corintios saltaban otros dones, y Pablo resalta este don en particular. 1 Corintios 14, 6, en el cual dice, yo lo voy a leer: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, con ciencia,
o con profecía, o con doctrina, o con profecía. Ellos, 1 Corintios 14, 22. Dice así que las lenguas no son por señalar a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, la profecía es para nosotros, hacia los creyentes provechosa, hacia los creyentes, y es superior a las lenguas. Versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a ir avanzando, también dice a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Y literalmente quiere decir discernir. La palabra discernir es separar algo, separar. Discernimiento de espíritu es un don en el cual la persona separa lo que es de Dios y lo que no lo es. Amén. Y que no todos tienen esta capacidad. Por ejemplo, en Hechos 16 al 18. ¿Se lo di a alguien? 16, ¿cuánto habla? 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Aquí Pablo discernió el espíritu que tenía esta mujer, que no era un espíritu de Dios, obviamente, sino era un espíritu de adivinación. Ocupó el don de discernir espíritu, saber separar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene. Ahora también nosotros, en general, tenemos que tener ese discernimiento para poder saber qué es lo que no es de Dios y qué es lo que no es. ¿Y cuál es la regla general? ¿Cuál es nuestra regla para comprobar lo que es y lo que no es? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, como decía anteriormente al principio, si no conocemos la regla, ¿cómo vamos a saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Entonces es muy importante, como dice el versículo 1, no ser ignorantes a estas cosas. Dice también, y aquí vamos terminando, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y la palabra género quiere decir familia, parientes. Alguna nación, lengua quiere decir lenguaje o idioma. En el original, lenguaje o idioma. Génesis 10:31, ¿alguien lo tiene? Amén. Estos fueron los hijos de Seth. Génesis 10:31. Sí. Estos fueron los hijos de Seth por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Amén. Por sus lenguas. Entonces quiere decir que la Biblia, que siempre cuando se refiere a lenguas, se refiere a algún idioma que habla una determinada nación, algún determinado pueblo o familia. Y aquí me voy a referir a lo que el don de lenguas, ¿cuál es su propósito? Tiene que cumplir el mismo propósito que todos los dones, que es el provecho mutuo, la edificación y el avance del Evangelio. ¿Dónde lo vemos esto? En Hechos 2. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en Hechos 2.
¿qué es lo que ocurre? Versículo 5, Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, voy a repetir, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Eso ocurrió en Hechos 2, que este don de lengua lo podían reconocer la otra gente que poseía ese idioma y podía saber las maravillas de Dios. Entonces el problema que había en Corinto era un abuso con respecto a las lenguas. ¿Por qué? Por eso es que Pablo toma todo un capítulo y habla de las lenguas. En Corintio era una iglesia, podríamos decir, desordenada. Entonces aquí podemos hablar en 1 Corintios 14:2, donde dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pero nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sigue más adelante diciendo: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué aprovechará? Si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que de mis palabras en lengua desconocida. ¿Qué está queriendo decir? Acá, ¿qué es lo que ocurría en Corinto? Que los corintios habían exaltado mucho el don de lengua. Y prácticamente que el que hablaba en lengua era mayor que otro tipo de don. Entonces se hacía todo un revuelto, y Pablo ve esto y empieza a decir: no, ¿de qué me sirve hablar en lengua si no tengo entendimiento de ese mensaje? Entonces Pablo sigue hablando, versículo 21: en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Amén. Entonces, queridos hermanos, lo que Pablo está queriendo decir es que si, incluso más adelante dice que si no hay interpretación de lengua, que calle la congregación, porque no edifica, no cumple el propósito en el cual fue enviado, que en Hechos 2 sí se cumplió, que era para el provecho de los demás, para el beneficio de los demás. O sea, si alguien entra no sabiendo nada y ve lo que ocurre, va a decir: estos están todos locos. Pero exalta la profecía, en el cual dice que es edificado el que entra, que se puede convertir. Entonces está queriendo decir que incluso en el listado que vimos, la lengua lo vimos al último. No es un don súper que está de los primeros, sino Pablo le da su lugar.
le da su lugar a la lengua. Y el versículo 39 y 40 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no se impida el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Incluso cuando aquí habla de los profetas, dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y los demás juzguen si la profecía es de Dios o no. Y si algo le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. En esta carta podemos aprender mucho de lo que el Espíritu de Dios le reveló a Pablo para la organización y para el beneficio de la iglesia. Como una reflexión ya final, este pequeño estudio, podríamos decirlo, que Pablo exhorta a los corintios que es lo más importante. Pablo, hablamos del capítulo 12 y 14, pero entre medio hay un capítulo importante, en el cual nos habla ¿de qué cosa? Del amor. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como de tal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, hermanos, podemos tener estos dones, pero si no hay un amor de Dios para el beneficio de la iglesia, de nada me sirve. Y el propósito de los dones, que la iglesia crezca, se edifique, que engrandezcan el reino de Dios para el Evangelio. Para el Evangelio. Voy a terminar con una última cita, que la voy a leer yo en Romanos 15, 19, que dice, con potencia, del 18 voy a leer: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Pablo tenía, podríamos decir, se dice que los apóstoles tenían todos los dones, o la gran mayoría de ellos, pero ellos lo hacían para el Evangelio de Cristo, para el avance del Evangelio de Cristo. Ojalá Dios nos ayude para que nosotros también podamos cumplir su palabra con la ayuda de Él y ocupar los dones conforme a ellos. Hasta aquí dejo mi parte. Voy a dejar que mi hermano Carlito haga una conclusión final del estudio. Dios le bendiga. Siéntese aquí, Angélica. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Creo de que esto es un ejercicio, y cuando uno no tiene mucha costumbre del ejercicio, se cansa el cuerpo si uno sale a correr. Entonces, por eso es normal que de repente, como le dije, estar extensamente hablando de esto puede producir algún tipo de cansancio, pero tratemos de sacar el provecho máximo de lo que se hablaba. Vamos a comentar después respecto a estos dones, pero decir, como para concluir, que la palabra de Dios dice que hay diversidad de dones. Diversidad, es decir, multiplicidad, es una palabra en plural, una cantidad de dones. Y a lo que quiere atender este comentario, la palabra, estudio, no sé cómo decirle, es que nosotros podemos entender eso, de que hay diversidad de dones. De que hay diversidad de dones, que no es solo uno, que no son dos, que no son tres. Aquí tuvimos una lista de 9 dones. Ahí vamos a conversar. Hay algunas posturas que piensan de que solamente son esos dones, en cambio otras posturas piensan de que hay más de esos dones, y aquí el tutor y el exponente tienen posturas distintas al respecto, ya lo hemos comentado, por eso no formó parte del estudio. Pero decir de que hay diversidad de dones y que nuestra iglesia evangélica pentecostal, su iglesia, mi iglesia, muchas veces cometemos errores por ignorar las cosas espirituales.
Hermanos, este pueblo griego, esta ciudad griega, había exaltado un don por sobre los otros, y era el don de lenguas. Había exaltado un don por sobre los otros 9, y viene Pablo y le dice, mira, hay otros mayores que esos. ¿Le suena que eso puede pasar? ¿Qué es lo que piensa el 90%, mis hermanos, los jefes, todo el cuerpo de jóvenes, o el 99% de la iglesia respecto de una manifestación espiritual? La palabra nos habló de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Hemos caído, lamentablemente, hemos caído, porque somos parte de esto, en encuadrar el Espíritu Santo en 2 dones, que son las danzas, que ni siquiera están nombradas acá, y las lenguas, y el resto no es manifestación. Y muchas veces decimos, contristamos el Espíritu Santo o entristecemos el Espíritu Santo porque nos falta fe, porque tenemos un mal servicio. Y no será una forma de contristar el Espíritu no reconociendo todos sus atributos y la multiforme gracia en la que se manifiesta. ¿Se imagina de que usted viene a mí y me pregunta ¿por qué amo a la hermana Débora Morales Ábalos? Y que yo le diga, yo la amo porque cocina rico. ¿Y por qué más? No, solamente porque cocina rico. Imagínese que la Débora estuviera escuchando atrás y dijera, Carlos, cocino bien, te cuido la guagua, pago las cuentas por internet, te cargo de pagar las cuentas por internet, y un sinfín de cosas. Cuando has estado triste, he estado contigo, cuando has tenido problemas, te he ayudado, cuando hemos tenido problemas en común, he orado contigo. ¿No sería que si yo solamente le reconozco un atributo podría entristecerla? ¿No será así con el Espíritu Santo también? ¿Se da cuenta los dones? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Hermanos, queremos que a través de este estudio bíblico usted entienda que en nuestras reuniones podemos tener verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. No necesariamente que sean lenguas o danzas. Amén. Amén. Para ejemplificar algo en esta conclusión, voy a contarle una experiencia muy breve de un joven en una misión. Estábamos sentados y me dice, hermano Carlos, ¿se ha dado cuenta del estado espiritual de los pastores? Y sobre todo de los presbíteros. ¿Ha visto usted algún presbítero danzando? Me dijo. Eso quiere decir de que hay una carencia del Espíritu Santo en la iglesia porque ya los presbíteros no danzan. ¿Sabe? Primero lo hallé desubicado, segundo maleducado, atrevido, respetuoso, lo que quiera usted, pero por sobre todo un comentario ignorante, un comentario en desconocimiento. Si usted lee el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿No será que para un pastor será más necesario tener una palabra de sabiduría? ¿Qué provecho tendría de que yo fuera mi pastor con un tremendo problema y mi pastor en respuesta a esto se ponga a danzar? ¿Habría provecho en esa danza para mí? ¿Habría edificación para la iglesia? Que mi pastor empiece a hablar en lenguas y yo no entienda lo que diga. Y yo decía, él está lleno del Espíritu y yo me voy igual. ¿Habría engrandecimiento en la obra? ¿Había provecho para la iglesia? No está diciendo el apóstol que un don no valga y el otro que sí valga. Sí valen porque todo lo del Espíritu es santo y conveniente. Pero está diciéndole, oiga, Corinto, salgan de la ignorancia. No son solamente las lenguas, hay todos estos dones. Y todo esto son manifestación del Espíritu Santo. Por eso que mis hermanos, empecemos de aquí a construir. De aquí a dar un paso, a darse cuenta, esto no es para que usted salga de aquí a pelear con la iglesia, no, porque esto es provecho para usted, pero usted lo puede comentar a otro. El Espíritu Santo se manifiesta a través de palabras, a través de un consejo, a través, ¿no es cierto?, de la profecía, a través de la obra de milagros. ¿Y cómo tienen que hacerse los milagros? ¿A través solamente de las clínicas o que vengan 5 hermanos a atender a una persona? ¿Puede el Espíritu Santo hacerlo así? Perfectamente, perfectamente, porque de esa forma el Señor sanó a mi madre un tumor cerebral y ya no estaría acá. Pero ¿cuántos ejemplos vimos en la Biblia? Imposición de manos, llamadas por teléfono. La ropa también.
La ropa, milagros. El Señor actúa de la forma que Él quiere. Barro en los ojos, ¿no es cierto? Pero salgamos de esa ignorancia de creer de que la única manifestación es la danza. Eso es lo único para la iglesia. Lamentablemente para nuestra, no voy a hablar, pasa en nuestra iglesia porque uno lo escucha mucho. Y todas esas cosas que son de Dios, que son del Espíritu, pero no únicamente. Cuidado con contristar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más grande de lo que nosotros de repente creemos. Pero para eso está la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De qué forma? Aquí había un don que después lo vamos a hablar también, el de discernimiento. Hay algunas cosas que se pueden discernir, ¿no es cierto? Es un don especial, discierne cosas que están ocultos para la mayoría, pero de todos estos dones nosotros tenemos que tener una base. Uno podría discernir si viene un instrumento y me dice a mí, sin tener el don, se necesitará el don si un instrumento llega y me dice, en esta noche viene el Señor. ¿Será eso o necesitaré un don especial para discernir que es falso o no? Porque la palabra me lo dice. Cuando yo era muy niñito en Temuco, pasó un hermano, una persona, por el pasillo diciendo, en esta noche viene Cristo. Y yo era un niño. Y yo dije, en esta noche viene Señor. Porque yo era ignorante. No sabía, desconocía la palabra de Dios. En esta noche viene y empiezo a llorar.